Río Fugitivo, capítulo 23. Poirot tenía siempre a mano la Christie para solucionarle los problemas, la furia desatada de los trabajos de Hércules, los crímenes en la biblioteca y en la vicaria, la muerte con un dardo envenenado a bordo de un avión. Gideon Fell tenía a Dixon Carr, Holmes ya sabemos a quién, el candoroso padre Brown a Chelderstone. Incluso Martínez tenía a su lado a un tipo de lentes que, aunque tropezaba cuando se trataba de ideas originales, al menos leía mucho y con eso le bastaba para continuar con el ars combinatoria de la solución al misterio. Un asesino, 2 asesinos, 10 indiecitos, un crimen que parecía suicidio, un suicidio con cara de asesinato. Cherchez la Femme. ¿Y yo? ¿A quién recurrir? Aprendía mucho de quienes me rodeaban, excepto lo que se necesitaba para resolver un caso policial. Papá me enseñaba que había muchas maneras de expresar los sentimientos que no pasaban por el gesto o la transfiguración fisionómica. El dolor no solo podía ser una tragedia, un drama o un melodrama, también podía ser un espacio vacío en el que había cabida para el silencio de los corderos inocentes en la madrugada de duelo y espanto. Me llevó al estadio a ver al Wilster. En el entretiempo compró un sándwich de chola y se lo comió de 2 mordiscos. En los pasillos que apestaban a azufre de los cohetes y a cebolla asada. Después vimos el triunfo del Bolívar y nos quedamos sentados en el gélido cemento hasta que los hinchas terminaran de desahogarse, tirando botellas a los jueces y dejando caer sobre nuestras cabezas una lluvia de papel picado. Volvimos a casa caminando, no era lejos. Los perros ladraban a nuestro paso y la calle se poblaba de hinchas cabizbajos escondiendo sus banderas rojiazules. Después de los días de turbación inicial, mamá me enseñaba que no había que tenerle miedo a la muerte. Las comunicaciones entre uno y otro mundo no estaban cortadas. Había que mirarse a uno mismo para poder percibir más allá de la realidad y sus espejismos. Si Dios no escuchaba nuestros balbuceos, alguien lo haría. Puede que Alfredo, puede que no. Tenía la tez sin maquillaje y pronunciadas ojeras. Se había olvidado de pintarse las uñas. Una religión propia la consolaba. Una mezcla de la Biblia y un libro de Kempis que una amiga le había regalado y un montón de libros esotéricos astrales de la edición Kier. La transmigración de las almas. La vida después de la muerte. El ángel particular que nos acompañaba. Tenía en su cuarto velas encendidas al lado de la estatuilla de yeso de San Roque y la imagen de la Virgen de Urcupiña. Me decía que había que ser fuerte, pero en el fondo no lo hacía por ella, sino por nosotros, para que no nos quebráramos. Y sospechaba que seguía llorando, pero ahora esperaba que nos fuéramos de su lado. Ahora cerraba la puerta antes de hundir la cabeza en la almohada. Tejada me enseñaba a no sentirme culpable. Curiosamente él, culpable según todos, según el rumor, la única moneda de cambio estable que teníamos. Y Daza me enseñaba que no había placer más grande y puro que el de la venganza. Esta es una historia larga. Estábamos en el jardín de mi casa, flanqueados por los ciruelos estériles. Una multitud de hormigas pululaba por las cortezas arrugadas. Un grupo cargaba un gusano muerto, diminutas trabajadoras con un tesoro abrumador a sus espaldas. ¿Fumas? No, gracias. Más te vale. Igual no te hubiera dado nada. ¿Qué crees que es mi oficio? ¿Corruptor de menores? Daza encendió un cigarrillo. Las migas de las marraquetas devoradas a la hora del té se colgaban de las solapas del sobretodo. Puntos que, al ser unidos por líneas, revelarían un dibujo, un somnoliento dragón, los contornos de una pipa, una mariposa de alas traslúcidas. Aspiraba con lentitud, sin mirarme, como si hubiese estado acordándose de cómo fumaban los detectives en la tele. Cada pitada, un paso más hacia la solución del caso. Una duda ahogada por el humo quería enrarecer el aire de la oficina, del set de filmación. Era tan corto el cigarrillo y tan larga la toma. En el atardecer, la luz tenía un tinte anaranjado. Decía, aunque no, pero mejor sí. Sucedió en los años 50, el 57 para ser más precisos, durante el primer gobierno de Siles. Fue por eso que decidí ser policía, ¿ah? Yo era un niño, vivía con mi madre en un barrio que no se lo deseo ni a mi peor enemigo. O mejor dicho, mejor enemigo. Eso es. A mi padre no lo llegué a conocer, creo que mi madre tampoco. Fue una noche de carnaval. Ella no le llegó a ver la cara.
Él estaba con una máscara de oso, pero se dejó llevar por una voz gruesa. Así, bien de hombre, de pelo en pecho. Carraspeó. Fingió una voz gruesa. Me causó gracia. Además era alto, muy alto. Dicen que un larguirucho como no has visto dos. Se dejó llevar literalmente. Salieron de la fiesta. Fueron a un parque oscuro y ahí él comenzó a forcejear, ella a resistir. Pero esa no era la historia que te quería contar, decía. Hizo una pausa. Yo quería que siguiera con esa historia. Había ido a jugar fútbol con mis amigos a una canchita de por ahí Pampas. Volvía a casa al atardecer cuando encontré a mamá tirada en la calle, estrangulada. No creas que me es fácil usar esa palabra. Naranjas. No la habían robado, tampoco violado, nada de nada. Habían usado una cuerda muy fina, más blanca que la nieve en el Tunari cuando nieva. ¿O es neva? Nieva, nieva. Su cuerpo estaba intacto, pero su cara tenía una coloración violeta. O al menos eso es lo que creo recordar ahora, tantos años. He visto tantas mujeres estranguladas desde aquel entonces, ya ni sé lo que recuerdo. Una muerte sin sentido, al menos para la policía, que declaró cerrado el caso, luego de una investigación a la rápida y un par de semanas. Ni huellas ni sospechosos. Claro, éramos pobres. ¿Para qué preocuparse por nosotros? ¿Para qué gastar pólvora en gallinazos? ¿Le había agarrado ahí odio visceral a Siles? Había decidido que, como presidente, era el responsable final de la falta de interés policial en solucionar el caso. Ahí fue cuando decidí ser policía, para algún día solucionar el crimen. ¿Y lo logró? No, pero sigo buscando. Y lo que me mueve es el ansia de venganza, ¿sabes? Mañana, tarde y noche. Y lo único que pienso es en vengarme del asesino. Tú eres muy chico y quizá no me entiendas, pero lo vas a entender pronto. Deberías entenderlo. Deberían picarte las ganas de hervir en aceite al que le daba droga a tu hermano. Deberías soñar con retorcerle el pescuezo. Nada de medias tintas. Quisiera saber quién lo hizo y que lo pague sin pena. Pero de ahí a vengarme con mis propias manos, hay otras formas. Tiene que pagar, ¿sabes? Me apretó la muñeca izquierda. Tiene que pagar. Yo que tú no confiaría en la justicia. La justicia aquí vale un par de billetes verdes. Es una puta ni barata ni muy cara, al alcance del bolsillo medio, no del mío. Los policías estamos literalmente en la calle. Literalmente. Cuando Daza se fue, yo todavía miraba el sendero de hormigas en el ciruelo y saboreaba sus palabras agridulces. Tiene que pagar. A medida que las saboreaba, iban perdiendo su barniz agrio y me envolvían con su dulce corazón. Fui a cambiarme para ir a casa de Annalise. Decidía qué camisa usar, si jugármelas por un par de calcetines guindos o si irme a lo seguro, negros, cuando mamá entró a mi cuarto. Tenía su salto de cama color marfil. ¡Qué olor! Se te ha ido la mano con el perfume. Ideas, apenas 2 pasaditas. Mauricio se pone 7. Me miró de arriba abajo. Me preguntó a dónde iba. Aquí al lado, a ver un video con Annalise. ¿Y para eso necesitas perfume? Siempre lo uso, mamá, es normal. Tengo miedo, hijito, no salgas. Está aquí al lado, no va a pasar nada. Si quieres te saludo cada 15 minutos desde la ventana. No es un chiste. Tenía el semblante agotado. No era un chiste. Voy a estar temblando hasta que llegues. Volveré temprano, apenas termine la película. Me besó como si me estuviera preparando para un viaje que duraría años. Luego me contó que Eulalia quería irse. Dice que no puede dormir, que Hércules aúlla porque cree que hay una presencia del jardín, la casa de los espíritus. No te burles, está asustada y no la culpo. Era tan apegada. Su garganta hizo el ruido de los gatos al arrojar los pelos tragados al lamerse el cuerpo. La abracé, le pedí que se calmara. No quiero que se vaya. ¿Qué voy a hacer sin ella? Por fin una con la que me llevo bien y... Tan difícil que es encontrar a alguien de confianza y... No me podría acostumbrar a otra empleada. Le dije que hablaría con Eulalia. La había visto caminar por la casa como si hubiera perdido los mapas, la cartografía que guiaba sus vacilantes pasos por el jardín y el parquet polvoriento de los pasillos. No se daba cuenta de que cometería un error si se iba. No se trataba de que la casa estuviera habitada por Alfredo. Alfredo estaba también en ella como estaba en cada una de las personas que lo habían conocido. Y al irse ella, él se iría con ella. Él la acompañaría por el resto de sus días sin importarle si ella estaba en el pequeño cuarto al lado del garage o en su pueblito perdido en las montañas de los Andes.
Tu papá se va a enojar si se entera a dónde has ido. Y él hace sus cosas raras y nadie le dice nada, ¿no? Yo le digo, mucho caso te hace. Alfredo estaba conmigo cuando toqué el timbre en la casa de Annalise y miré con recelo sobre mi hombro. Uno no quería que lo vieran visitando a la esposa de un político importante. No quería que un ciudadano que acusaba a Siles del caos lo escupiera en la calle, que un matón al servicio de seguridad del político le rompiera los huesos. Alfredo estaba conmigo cuando ella abrió la puerta. Un largo vestido rojo que dejaba los hombros al descubierto, los labios rosados, un collar de perlas sobre la piel con lunares del cuello, aretes plateados en forma de medialunas, pulseras que tintineaban en sus muñecas como si se tratara de carillones en el viento de otoño. Estaba conmigo cuando ella me llevó al living con almohadones en el suelo y estilizadas figuras art déco sobre una mesa de cristal, un dibujo auténtico de Guayasamín, muy comprometido, un barbudo a imagen y semejanza del Che enfrentándose con las manos alzadas a unos tanques, y dos reproducciones de Degas en las paredes, las ubicuas bailarinas que persistían ya más de un siglo en sus incómodas poses. Quien decoró este salón había comprimido entre cuatro paredes, sabiéndolo o sin saberlo, un siglo de la historia del arte. Estaba conmigo cuando ella sirvió un vaso de vino tinto de Tarija y me pidió que sonriera. A los muertos no les gusta que sigamos sufriendo por ellos. Preferirían que celebremos la vida mientras podamos. Ya nos tocará visitarlos. Encendió la radio, Men at Work. Buscó algo menos bullicioso en el dial. Se detuvo en una balada de una cantante cuyo nombre no recordaba. Y tiene el corazón de poeta. Ah, sí, Janet. Diana me había dedicado esa canción hacía 2 años. ¿Qué sería de ella? Le había prometido visitarla algún día, ver atardeceres tirado junto a ella en una playa desierta. La imaginé viendo la puesta de sol de la mano de su novio cubano, la piel tostada y una foto de Cyndi Lauper en su camisola. Girls just wanna have fun. Sonríe, no muerdo. Estaba serio y tenso y era por Alfredo y por mamá y por la mujer que se sentaba a mi lado y cruzaba las piernas y me envolvía con la fragancia de su perfume, los olores compitiendo y entremezclándose en el aire frío del recinto, el aullido de Hércules que cruzaba jardines y penetraba en los silencios incómodos de las casas del vecindario. Leí algo más tuyo, dijo. Sonreí con nerviosismo. Los crímenes de ABC. Me lo prestó tu hermana. Ya me pusiste incómodo. Es un cuento pésimo. Lo escribí a los 12 años. ¿A los 12? Tú sí que no tuviste infancia. Para tu edad está buenísimo. Es un cuento entretenido. Ni siquiera es mío. Era en mi época de fanático de la Christie. Leí todas sus novelas. Ese cuento es una mezcla de 2 de ellas. Ahora prefiero a Early Queen o a Dixon Carr. La Christie se te pone predecible si la lees un buen rato. ¿Leíste algo más? Nada todavía. Tengo 2 de tus tomos en mi velador. Qué manera de escribir. No te enojes con Silvia. Yo se los pedí. Me sorprendiste en el teléfono. ¿Qué más sabes de mí? Que ha habido más de una noche en que te has imaginado qué hay detrás de este vestido. Ella llevaba toda la iniciativa. Me sentía un niño a su lado, inexperto, ignorante, tímido. Bueno, no me sentía, lo era. ¡Qué cara que pusiste! No te preocupes, no te voy a hacer nada. Cualquier rato llegará mi marido. ¿Tu marido? Llegaba mañana de La Paz, pero me llamó para decirme que había cambiado de planes. Vendrá directo del aeropuerto a buscarme. Quiere que vayamos a cenar a un restaurante fino, típico de él. El vestido no era para mí, tampoco el perfume, ni el collar, ni los aretes, y acaso ni siquiera el vino. Una ráfaga de desilusión me recorrió el cuerpo. No sabía qué era peor, si el miedo a mi inexperiencia o la decepción que me acababa de visitar. Típico de él, repitió, la expresión del rostro de pronto sombría. Hacer lo que le da la gana. Una pausa. Tú no sabes lo que he vivido, continuó. Tampoco te gustaría saberlo. Me acordé de mamá y me dije que no había edad para la frustración conyugal. ¿Qué hacía una mujer de 18 con un vaso de vino en la mano y con muchas ganas de contarme de desasosiegos? Cuéntame y te diré si lo sé o no. Ella miró al techo. No digas que no te lo advertí. Dale, con confianza. Si solo se tratara de eso. Juntó sus manos como si fueran a rezar. Tintinearon las pulseras. Dale. Un mediodía, él me vio a la salida de la universidad,
charlando de lo más entretenida con un compañero. Hablaba sin mirarme, en un tono impersonal. Había ido a recogerme. De pronto lo vi partir. Me dejó y me tuve que ir a casa caminando. Cuando llegué, apenas abrí la puerta, recibí un sopazo que me hizo caer. Dejó el vaso sobre la mesa. O la vez que me botó de la cama porque esa noche estaba cansada y no tenía ganas de nada con él. Bajé al mueble bar llorando. Lloraba por la forma en que todas las ilusiones con las que me había casado se hacían añicos. Me acordaba de mi sonrisa de oreja a oreja en la iglesia, cuando dije que sí con tantas ganas, pensando en mis futuros hijos, en la familia propia que tanto ansiaba. Me acordaba de cómo se había opuesto papá y de cómo yo estaba tan segura de que él se equivocaba. No habría una mujer más realizada que yo. Saqué una botella de whisky, salí al jardín y tomé hasta quedar inconsciente. La verdad no sé de esas cosas. Por supuesto que no, dijo mirándome al fin. Estás en pañales todavía, y lo que te acabo de contar es solo el comienzo. Te escucho. Se pasó la mano por el pelo. Tenía una expresión seria que no le favorecía. No es el momento. Forzó una mueca amistosa en los labios, un intento de disentender los músculos de la cara. Más bien tú cuéntame de tu hermano. ¿Te llevabas bien con él? ¿Eran buenos amigos? Quería que me contara todo lo que quisiera. Quería consolarla, abrazarla y decirle que lo peor había pasado y de ahora en adelante las cosas mejorarían. Había fracasado antes en mi oficio de protector y quería redimirme con ella. No dejar que nada le sucediera. Era un sentimiento fraternal. A su lado en el sofá había descubierto que no se trataba de amor ni de atracción física, sino de algo mucho más fuerte que trascendía ambas cosas. La necesidad que tenía de entregarme a alguien y sentir que no estaba solo en el vasto mundo. Había encontrado un cómplice para refugiarme en el campo minado de desconsuelos por el que debía transitar todos los días. Se me ocurrió que el sentimiento era mutuo. La abracé, me dio un beso en los labios. Sorprendido, me eché hacia atrás y ella se montó a horcajadas sobre mi cuerpo esmirrado y metió sus cálidas manos entre los pliegues de mi camisa y me besó en el cuello y sentí mi erección y quise pensar en ovejas, en tableros de ajedrez, en crímenes perfectos, en los mostachos del padre Tejada. Sentí los muslos belicosos entre mis manos temblorosas a través de la leve tela del vestido. Sentí mi piel erizada y no pude más. Cuando ella me bajó la bragueta y metió la mano, se encontró con la triste sorpresa. No. Sí, te pasaste, Minuteman. Se echó a reír con una risa cristalina que no quería ofender, pero ofendió. Me acomodé la ropa y me levanté. Pensé que era hora de irme y se lo dije. No te vayas, por favor. No me dejes sola. Cuéntame de ti, de Alfredo. Yo no quería hablar de él. No quería hablar. Se lo dije, mientras una mosca se posaba en el borde de mi vaso. Annalise no insistió, lo cual me sorprendió. Terminó su vino y bruscamente se levantó, puso en orden los pliegues de su vestido y me dijo, te acompaño a la puerta. Mientras nos despedíamos, ella procuraba con esfuerzo no reírse. No pudo. La risa la venció. Entonces me reí. De mí, de ella, de la situación, de todo. Sobre todo de mí. Primero una risa tímida, luego una carcajada franca capaz de espantar los fantasmas que turbaban el sueño de Eulalia e inquietaban a Hércules. Al abrir la puerta de mi casa, la seriedad luchaba por volver a mí. No podía. Nadie podía contra Minuteman.